1945, West Virginia, familia Sade, 5 menores que el FBI investigó y jamás halló. Cuando los primeros rayos del amanecer del 25 de diciembre de 1945 iluminaron Fayetteville, West Virginia, los bomberos locales llegaron al sitio donde anteriormente había existido el hogar de la familia Sade. Lo único que encontraron fueron cenizas todavía humeantes, restos carbonizados, y un enigma que atormentaría a esta pequeña localidad durante las próximas décadas, donde se encontraban los 5 menores. George Sade, con el rostro cubierto de hollín y los brazos sangrantes por los vidrios rotos, contemplaba los vestigios de lo que había sido su vivienda. A su lado, su esposa Jenny abrazaba a Sylvia, su hija menor de apenas 2 años, mientras sus otros hijos sobrevivientes se congregaban en torno a ellos en un silencio absoluto. Sin embargo, Maurice de 14 años, Marta de 12, Louis de 9, Jenny de 8, y la pequeña Betty de 5 años no estaban entre ellos. No había cadáveres. No había esqueletos. No existía vestigio alguno de los 5 menores que supuestamente habían fallecido en el incendio. El jefe de bomberos F.J. Morris declaró oficialmente que los niños habían perecido en las llamas y que la temperatura había sido tan elevada que había incinerado por completo sus cuerpos. Pero Jenny Sade, quien había dedicado los años recientes al cuidado de sus 10 hijos con devoción total, no podía aceptar esta explicación. Algo en su intuición materna le gritaba que sus niños seguían con vida en algún lugar. Esta es la historia verídica del caso que involucraría al FBI, a la institución smithsoniana, a la Asamblea Legislativa de West Virginia, y que se convertiría en uno de los misterios más documentados e inquietantes en la historia de Estados Unidos. Un caso en el que cada investigación oficial únicamente agregaba más interrogantes, donde cada respuesta revelaba nuevas contradicciones, y donde una familia italoamericana descubriría que alguien había estado tramando algo siniestro mucho antes de aquella fatídica Nochebuena. George Sade había nacido con el nombre de Giorgio Sodo en Tula, Cerdeña, Italia, en el año 1895. A los 13 años emigró hacia Estados Unidos acompañado por un hermano mayor, quien regresó inmediatamente a Italia después de pasar por la aduana en Ellis Island, dejando al joven George completamente solo en una nación extranjera. Durante toda su vida adulta, George se rehusó a comentar las razones que lo habían obligado a abandonar su tierra natal, guardando ese secreto hasta su fallecimiento. Después de laborar transportando agua y provisiones para los trabajadores ferroviarios en Pensilvania, George se estableció en Smiths, West Virginia, donde consiguió empleo como conductor. Su astucia y ambición pronto lo llevaron a establecer su propia empresa de transporte, primero movilizando tierra para construcciones y posteriormente transportando mercancías y carbón por toda la región. En West Virginia conoció a Jenny Cipriani, hija de un comerciante italiano que también había emigrado a América buscando una vida mejor. George y Jenny contrajeron matrimonio y se asentaron en Fayetteville, una comunidad próspera donde numerosas familias italianas habían encontrado su nuevo hogar. Juntos construyeron no solamente una familia de 10 hijos, sino también una reputación sólida en la comunidad local. La vivienda de 2 pisos que George había edificado para su familia se alzaba orgullosamente en una colina cerca de Fayetteville. Era una construcción sólida de madera, con espacio suficiente para albergar cómodamente a los 12 miembros de la familia Sade. George había sido muy meticuloso con la instalación eléctrica, especialmente después de instalar una estufa eléctrica nueva. La compañía eléctrica local había inspeccionado personalmente todo el cableado y había declarado que la instalación era completamente segura. Pero George Sade poseía algo que lo convertía en una figura controversial dentro de la comunidad italoamericana local. Era un crítico vocal del régimen fascista de Benito Mussolini en Italia. Mientras muchos inmigrantes italianos de la zona mantenían una posición neutral o incluso favorable hacia il Duce, George no dudaba en expresar públicamente su desprecio por el fascismo y por lo que consideraba la traición de Mussolini a los verdaderos ideales italianos. Estas opiniones políticas no pasaron inadvertidas. En los meses que precedieron al incendio, George había observado una serie de incidentes extraños que, vistos retrospectivamente, parecían formar un patrón perturbador. En octubre de 1945, apenas 2 meses antes del incendio, un vendedor de seguros de vida visitó el hogar de los Sade. Cuando George rechazó cortésmente la póliza que le ofrecía, el hombre se enfureció de una manera que sorprendió a toda la familia. Antes de marcharse, le gritó a George una amenaza que quedaría grabada para siempre en la memoria familiar: tu maldita casa va a arder en llamas y tus hijos van a ser destruidos. Esto es por los comentarios sucios que has estado haciendo sobre Mussolini.
Algunas semanas después, otro desconocido apareció en la propiedad de los Sade, supuestamente buscando trabajo. Mientras conversaba con George, el hombre se dirigió hacia la parte posterior de la casa y señaló hacia dos cajas de fusibles separadas, comentando con una sonrisa extraña: «Esto va a causar un incendio algún día». El comentario desconcertó profundamente a George, especialmente porque acababa de hacer revisar toda la instalación eléctrica y la compañía local había confirmado que todo estaba en perfectas condiciones de seguridad. Durante las semanas previas a la Navidad, los hijos mayores de George también habían notado algo inquietante. Un automóvil desconocido aparecía frecuentemente estacionado junto a la carretera principal que atravesaba el pueblo. Sus ocupantes parecían observar atentamente a los niños, además pequeños, cuando regresaban de la escuela, siguiéndolos con la mirada de una manera que resultaba perturbadora. La familia Sade celebró la Nochebuena de 1945 con una alegría especial. Los 10 niños habían recibido juguetes nuevos, cortesía de su hermana mayor Marion, de 17 años, quien había trabajado durante meses para poder comprarles regalos a todos sus hermanos menores. La casa estaba llena de risas, música navideña y el aroma de la cena italiana tradicional que Jenny había preparado con tanto amor. Esa noche, George permitió que los niños más pequeños se quedaran despiertos hasta más tarde de lo habitual para jugar con sus nuevos juguetes navideños. Era una tradición familiar que todos esperaban con ansias cada año. John, de 23 años, y George Jr., de 16, habían trabajado todo el día en el negocio familiar de transporte y se retiraron temprano a sus habitaciones en el segundo piso, agotados por la jornada laboral. Marion, la hermana mayor, se quedó despierta con los 5 niños más pequeños: Maurice, Marta, Lois, Jenny y Betty. Los dejó jugando en la sala mientras ella terminaba de limpiar la cocina y preparar todo para la mañana navideña. Cuando finalmente los mandó a la cama, ya era bastante tarde para los estándares familiares habituales. George y Jenny se retiraron a su dormitorio en la planta baja alrededor de las 10 de la noche, con la pequeña Sylvia, de 2 años, durmiendo plácidamente en una cuna junto a su cama. Las luces navideñas permanecían encendidas en toda la casa, creando un ambiente mágico que contrastaba dramáticamente con lo que estaba por suceder. A las 12:30 de la madrugada del 25 de diciembre, el teléfono sonó con un timbre estridente que despertó bruscamente a Jenny. Al levantar el auricular, escuchó la voz de una mujer desconocida que preguntaba por alguien que no vivía en esa casa. De fondo se oían claramente sonidos de una fiesta, risas, música y el tintineo de copas. Jenny le dijo educadamente a la mujer que tenía el número equivocado y colgó el teléfono. Extrañada por la llamada a esa hora, Jenny se levantó y caminó por la casa apagando las luces navideñas y cerrando las cortinas. Verificó que todas las puertas estuvieran cerradas con llave antes de regresar a su dormitorio. Sin embargo, algo la inquietaba. Las luces de la sala y el comedor habían seguido funcionando perfectamente, lo que posteriormente se revelaría como un detalle crucial para entender lo que realmente había ocurrido. Media hora después, Jenny fue despertada nuevamente por un ruido fuerte y metálico en el techo, seguido inmediatamente por un sonido rodante, como si algo pesado hubiera caído sobre el tejado y rodara hacia el borde. Se incorporó en la cama, escuchando atentamente, pero después de unos minutos de silencio, volvió a quedarse dormida. No sabía que esos ruidos marcarían el comienzo de una tragedia que consumiría el resto de su vida y se convertiría en uno de los misterios más documentados e inquietantes de la historia criminal estadounidense. Lo que sucedió en las siguientes horas cambiaría para siempre no solo el destino de la familia Sade, sino también la forma en que las autoridades federales y estatales investigarían casos de desapariciones misteriosas de menores en Estados Unidos. Cerca de la 1 de la madrugada, Jenny Sade despertó por tercera ocasión durante esa noche navideña. En esta ocasión no fue debido al teléfono ni a ruidos extraños en el tejado. Esta vez fue por el inconfundible aroma a humo que se infiltraba por debajo de la puerta de su dormitorio. Se incorporó abruptamente en la cama y despertó urgentemente a George. «Incendio. Hay fuego en la casa», le gritó mientras se levantaba de un salto. George se vistió rápidamente y corrió hacia la oficina familiar, que estaba ubicada en la planta baja junto a la cocina. Al abrir la puerta, una muralla de llamas y humo denso lo golpeó con una fuerza que lo hizo retroceder tambaleándose. El fuego ya había consumido completamente la oficina y se estaba extendiendo rápidamente hacia la sala de estar, el comedor y la cocina. Las llamas lamían las paredes con una voracidad que parecía sobrenatural, y el calor era tan intenso que George apenas podía mantenerse en pie cerca de la puerta.
Jenny tomó a la pequeña Sylvia en brazos y gritó desesperadamente hacia el segundo piso: «Marion, Ian, George, salgan de la casa ahora mismo». Su voz se quebró cuando añadió los nombres de los 5 niños más pequeños: Maurice, Marta, Louis, Jenny, Betty. Marion, de 17 años, fue la primera en responder desde arriba. Había estado durmiendo en una de las habitaciones del segundo piso y el humo ya comenzaba a filtrarse por las escaleras. «Mamá, no podemos bajar por las escaleras. Están completamente bloqueadas por el fuego», gritó con terror evidente en su voz. Ian, de 23 años, y George Jr., de 16, aparecieron junto a Marion en lo alto de las escaleras. El humo era ya tan denso que apenas se podían distinguir sus siluetas. Ian tomó el control de la situación con una determinación que contrastaba con su edad. «Vamos a saltar por la ventana de nuestra habitación. Es la única manera». Mientras tanto, George corrió hacia el teléfono para llamar a los bomberos de Fayetteville, pero cuando levantó el auricular no había señal. La línea estaba completamente muerta. «El teléfono no funciona», le gritó a Jenny, quien seguía llamando desesperadamente a los 5 niños más pequeños sin recibir respuesta alguna. George salió corriendo de la casa en llamas y se dirigió hacia sus 2 camiones, que siempre mantenía estacionados cerca de la casa y que siempre funcionaban perfectamente. Su plan era conducir hasta el pueblo para alertar personalmente a los bomberos, ya que la estación más cercana estaba a menos de 3 kilómetros de distancia. Pero cuando intentó encender el primer camión, el motor no respondió. Ni siquiera hizo el ruido característico de un motor que intenta arrancar. Era como si la batería estuviera completamente desconectada. Corrió hacia el segundo camión con el corazón latiéndole a una velocidad vertiginosa, pero el resultado fue exactamente el mismo: silencio total. Mientras George luchaba con los camiones, Ian, George Jr. y Marion lograron saltar desde la ventana del segundo piso. Ian se lastimó el hombro en la caída, pero los 3 hermanos mayores estaban vivos y conscientes. Inmediatamente comenzaron a gritar los nombres de sus 5 hermanos menores, pero no obtuvieron respuesta desde el interior de la casa. «¿Dónde están Maurice y los otros?», preguntó Marion con lágrimas corriendo por sus mejillas ennegrecidas por el humo. «Tenemos que sacarlos de ahí». George abandonó los camiones inútiles y corrió hacia la parte trasera de la casa buscando la escalera que siempre mantenía apoyada contra la pared del granero. Era una escalera lo suficientemente larga como para llegar a las ventanas del segundo piso, donde supuestamente se encontraban los 5 niños atrapados. Pero cuando llegó al lugar donde siempre estaba la escalera, no había nada. La escalera había desaparecido. Desesperado, George rompió una ventana de la planta baja con sus propias manos, cortándose profundamente los brazos con los vidrios rotos. Intentó entrar por esa ventana, pero el calor y el humo eran tan intensos que no pudo avanzar más allá de 1 metro dentro de la casa. Las llamas le quemaron el cabello y la ropa, obligándolo a retroceder. «No puedo ver nada», gritó George con desesperación. «El humo es demasiado denso. No puedo llegar hasta ellos». Jenny corrió hasta la casa del vecino más cercano para intentar llamar a los bomberos desde allí, llevando a la pequeña Sylvia en brazos. Pero cuando el vecino intentó usar su teléfono, descubrieron que su línea también estaba muerta. Corrió hacia una segunda casa vecina, pero el resultado fue idéntico. Las líneas telefónicas de toda la zona parecían haber sido cortadas simultáneamente. Finalmente, un vecino que vivía a considerable distancia logró comunicarse con la estación de bomberos de Fayetteville alrededor de la 1:15 de la madrugada. El jefe de bomberos F.J. Morris recibió la llamada de emergencia, en la que se le informaba claramente que había niños atrapados dentro de una casa en llamas. Pero Morris no envió ningún camión de bomberos. Según declaró posteriormente Morris, la estación de bomberos tenía muy poco personal disponible esa noche debido a que muchos hombres estaban sirviendo en la Segunda Guerra Mundial, que aún no había terminado oficialmente. Decidió esperar hasta tener suficiente personal para responder adecuadamente a la emergencia. Mientras tanto, la familia Sade y varios vecinos que habían acudido al escuchar las sirenas improvisadas formaron una cadena humana pasando baldes de agua desde un pozo cercano. Pero sus esfuerzos eran completamente inútiles contra un incendio de esa magnitud. Las llamas habían consumido ya más de la mitad de la estructura de la casa y continuaban extendiéndose con una voracidad implacable. Durante todo este tiempo, ninguno de los miembros de la familia escuchó ni una sola voz, ni un solo grito, ni siquiera un llanto proveniente del interior de la casa. Los 5 niños, que según todas las estimaciones deberían haber estado durmiendo en el segundo piso,
no emitieron sonido alguno que indicara que estuvieran conscientes del incendio o que estuvieran pidiendo ayuda. No escuchaba nada, declaró posteriormente Marion en una entrevista con el periódico Raleigh Register en el año 1976. Durante todo el incendio, seguí mirando hacia las ventanas, pero nunca vi ni siquiera a uno de los niños. Nunca olí carne quemándose, y dicen que puedes oler carne quemándose a kilómetros de distancia, pero yo nunca lo hice. Esta observación de Marion se convertiría en uno de los elementos más inquietantes de todo el caso. Los padres que habían perdido hijos en incendios domésticos en circunstancias similares reportaban inevitablemente haber escuchado gritos, haber visto siluetas en las ventanas, o haber detectado el olor característico e inconfundible de carne humana en combustión. Pero en el caso de la familia Sade, no hubo nada de esto. George continuó intentando desesperadamente entrar en la casa por diferentes puntos, pero cada intento terminaba de la misma manera. El calor y el humo lo obligaban a retroceder después de avanzar apenas unos metros. Las heridas en sus brazos sangraban profusamente, pero el dolor físico era insignificante comparado con la agonía de saber que 5 de sus hijos estaban supuestamente atrapados dentro de esa trampa mortal de llamas. Alrededor de las 2:30 de la madrugada, la estructura de madera de 2 plantas finalmente se derrumbó sobre sí misma con un rugido ensordecedor que se escuchó en todo Fayetteville. Las llamas se elevaron hacia el cielo nocturno como una pira funeraria gigantesca, iluminando la cara de dolor absoluto de George y Jenny Sade. Pero las llamas también revelaron algo más. Las luces eléctricas navideñas que habían estado encendidas cuando comenzó el incendio siguieron funcionando durante todo el tiempo que ardió la casa. Si el incendio hubiera sido causado por un problema eléctrico, como posteriormente afirmarían las autoridades, la electricidad debería haberse cortado inmediatamente. Sin embargo, las luces continuaron brillando como testigos silenciosos de una contradicción que nadie parecía querer explicar. No fue hasta las 8 de la mañana del 25 de diciembre de 1945, 7 horas después de que se hubiera reportado la emergencia, que finalmente llegó el primer camión de bomberos de Fayetteville al lugar del siniestro. Para entonces, no quedaba nada de la casa de los Sade excepto un montón de cenizas humeantes, escombros carbonizados y los cimientos de piedra ennegrecidos por el fuego. El jefe Morris bajó de su camión y se acercó a la familia, que había pasado toda la noche observando cómo se consumía su hogar y, supuestamente, 5 de sus hijos. Lo siento mucho, le dijo Morris a George con una expresión que la familia después describiría como extrañamente impasible. Pero no hay nada que podamos hacer ya. Los niños han muerto. George miró a Morris con una mezcla de dolor y algo que comenzaba a parecerse a la sospecha. ¿Cómo puede estar tan seguro de que están muertos si acaba de llegar y ni siquiera ha buscado en los escombros? Morris se encogió de hombros y señaló hacia las cenizas todavía humeantes. El fuego fue tan caliente que cremó completamente los cuerpos. No van a encontrar nada. Pero Morris no había hecho ninguna medición de temperatura, no había realizado búsqueda alguna en los escombros, y no había consultado con ningún experto en incendios. Simplemente había llegado, había observado los restos desde la distancia, y había pronunciado su veredicto final. La familia Sade pasó el día de Navidad de 1945 removiendo cenizas con sus propias manos, buscando cualquier rastro de los 5 niños perdidos. Encontraron restos reconocibles de electrodomésticos, piezas de muebles, objetos personales parcialmente quemados, y hasta las monedas que Maurice guardaba en una lata bajo su cama. Pero no encontraron ni un solo fragmento de hueso humano, ni un diente, ni un pedazo de ropa, ni nada que indicara que 5 niños hubieran perecido en ese lugar. El 26 de diciembre, el forense local convocó una investigación oficial sobre el incendio. El jurado del forense incluyó, entre otros, al mismo vendedor de seguros que había amenazado a George 2 meses antes con que su casa ardería en llamas y sus hijos serían destruidos por sus comentarios contra Mussolini. El veredicto fue unánime y rápido. Los 5 niños habían muerto en un incendio accidental causado por cableado eléctrico defectuoso. No se realizó investigación adicional. No se consultó a expertos. No se tomaron declaraciones detalladas de testigos. El caso se cerró oficialmente antes del final del año. Pero para George y Jenny Sade, la verdadera investigación apenas estaba comenzando. El 26 de diciembre de 1945, mientras las cenizas de su hogar aún humeaban bajo la nieve que había comenzado a caer durante las primeras horas del amanecer, George y Jenny Sade tomaron la decisión que definiría el resto de sus existencias. No aceptarían la versión oficial de los acontecimientos.
Mis hijos no han fallecido, declaró Jenny con una determinación que sorprendió incluso a su esposo. Algo horrible ha ocurrido aquí, pero ellos están vivos en algún sitio. Y los voy a encontrar. Las primeras señales de que algo no encajaba en la versión oficial comenzaron a emerger apenas unas horas después del veredicto del forense. Un técnico de la compañía telefónica llegó para reparar las líneas que supuestamente se habían quemado durante el incendio. Después de examinar los cables, se acercó a George con una expresión grave. Señor Sade, estas líneas no se quemaron, le dijo el técnico, mostrándole los extremos cortados de los cables telefónicos. Fueron cortadas deliberadamente con algún tipo de herramienta. Observe estos cortes, son demasiado limpios y precisos para haber sido causados por el fuego. George sintió que un escalofrío le recorría la columna vertebral. Si las líneas telefónicas habían sido saboteadas intencionalmente, eso significaba que alguien había planificado cuidadosamente impedir que la familia pidiera auxilio durante la emergencia. Pero las revelaciones inquietantes apenas estaban empezando. 3 días después del incendio, un hombre del pueblo se acercó a George con información que lo dejaría sin palabras. Durante la noche del incendio, este hombre había observado a un extraño cerca de los camiones de George, manipulando algo bajo los capós. Cuando se acercó para preguntarle qué estaba haciendo, el sospechoso huyó corriendo hacia los bosques cercanos. No pensé mucho en eso hasta que escuché que sus camiones no arrancaron esa noche, explicó el testigo. Ahora creo que ese hombre saboteó sus vehículos para asegurarse de que usted no pudiera ir a buscar ayuda. George pidió a un mecánico local que examinara sus 2 camiones. El diagnóstico fue contundente. Alguien había desconectado intencionalmente las baterías y había manipulado los sistemas de encendido para que los vehículos no pudieran funcionar. El sabotaje había sido realizado por alguien con conocimientos mecánicos y había sido diseñado para ser temporal. Unas horas después del incendio, ambos camiones funcionaban perfectamente otra vez. La escalera desaparecida también tenía una explicación siniestra. Varios vecinos confirmaron haber visto la escalera en su lugar habitual junto al granero durante la tarde del 24 de diciembre. Pero a la mañana siguiente, después del incendio, la escalera había reaparecido misteriosamente en una zanja a varios metros de la casa, como si alguien la hubiera escondido deliberadamente durante la noche y después la hubiera devuelto al amanecer. Mientras George recopilaba estas evidencias perturbadoras, Jenny comenzó su propia investigación sobre algo que la inquietaba profundamente: la ausencia total de restos humanos en los escombros. Jenny contactó al director de un crematorio local y le preguntó directamente: ¿a qué temperatura y durante cuánto tiempo hay que quemar un cuerpo humano para que no queden huesos? La respuesta del experto la dejó helada. Señora Sade, para cremar completamente un cuerpo humano se necesita una temperatura de por lo menos 2000 grados Fahrenheit mantenida de manera constante durante un mínimo de 2 horas. Incluso después de ese proceso, siempre quedan fragmentos de huesos y dientes que pueden ser identificados. El incendio de la casa Sade había durado aproximadamente 45 minutos y las temperaturas máximas estimadas no habían superado los 1200 grados. Era físicamente imposible que 5 cuerpos humanos se hubieran cremado completamente en esas condiciones. Para confirmar sus sospechas, Jenny realizó sus propios experimentos. Quemó huesos de animales de diferentes tamaños en fogatas al aire libre, intentando replicar las condiciones del incendio de su casa. Sin excepción, todos los huesos quedaron carbonizados pero claramente reconocibles como fragmentos óseos. Jamás se consumieron completamente. Además, en los escombros habían encontrado restos metálicos identificables de electrodomésticos, piezas de muebles y objetos personales que habían sobrevivido al fuego. Si estos objetos habían resistido las llamas, era lógico pensar que también deberían haber quedado rastros de 5 esqueletos humanos. Mientras tanto, comenzaron a llegar los primeros reportes de avistamientos de los niños desaparecidos. Una mujer que había estado observando el incendio desde la distancia declaró haber visto a 5 niños dentro de un automóvil que se alejó rápidamente de la escena del incendio mientras las llamas aún consumían la casa. Según su testimonio, los niños parecían estar conscientes pero asustados, y el conductor del vehículo manejaba con una urgencia evidente. Más perturbadora aún fue la declaración de una mujer que operaba una parada de camioneros aproximadamente 50 millas al noroeste de Fayetteville. La mañana después del incendio, esta mujer vio llegar a 5 niños acompañados de 2 hombres y 2 mujeres que hablaban italiano. Cuando intentó conversar con los niños, uno de los adultos la miró de manera hostil y comenzó a hablar rápidamente en italiano con sus acompañantes. El grupo abandonó el lugar inmediatamente después.
Los niños parecían cansados y asustados, declaró la testigo. No hablaron en absoluto durante todo el tiempo que estuvieron aquí, lo cual me pareció muy extraño para niños de esa edad. Era como si tuvieran miedo de decir algo. George siguió personalmente cada uno de estos reportes, viajando por varios estados para investigar posibles pistas. Aunque la mayoría resultaron ser falsos positivos, la consistencia de ciertos detalles en múltiples testimonios lo convenció de que al menos algunos de estos avistamientos podrían ser genuinos. En febrero de 1946, George decidió contratar a un investigador privado profesional. C.C. Tinsley, de la cercana ciudad de Gawley Bridge, tenía experiencia investigando casos de personas desaparecidas y fraudes de seguros. Lo que Tinsley descubrió en las siguientes semanas cambiaría completamente la perspectiva del caso. La primera revelación de Tinsley fue explosiva. El vendedor de seguros que había amenazado a George con que su casa ardería en llamas no solo había estado presente en el jurado del forense que declaró el incendio como accidental, sino que también había sido empleado de George en el pasado y era cofirmante de la póliza de seguros de la casa, que había incrementado misteriosamente de $1,500 a $1,750 pocas semanas antes del incendio, sin conocimiento ni consentimiento de la familia. Pero Tinsley también escuchó rumores aún más inquietantes circulando por Fayetteville. Según múltiples fuentes locales, el jefe de bomberos F.J. Morris había confesado en privado a un ministro local que sí había encontrado restos humanos en los escombros, pero había decidido ocultárselo a la familia Sade. Específicamente, Morris había supuestamente encontrado un corazón humano entre las cenizas, lo había colocado dentro de una caja de dinamita y lo había enterrado secretamente en el sitio del incendio, con la esperanza de que la familia eventualmente lo encontrara y aceptara que sus hijos habían muerto en el fuego. Cuando Tinsley confrontó a Morris con estos rumores, el jefe de bomberos inicialmente negó todo. Pero bajo presión continua, finalmente admitió la existencia de la caja enterrada y accedió a mostrar su ubicación exacta. El 23 de febrero de 1946, George, Tinsley y Morris excavaron juntos en el lugar indicado por el jefe de bomberos. A aproximadamente 1 metro de profundidad encontraron efectivamente una caja metálica de dinamita que contenía lo que parecía ser un órgano humano conservado. Con gran expectación y terror, llevaron la caja directamente a una funeraria local, donde el director funerario examinaría el contenido para determinar si realmente se trataba de restos de uno de los niños Sade. El director funerario abrió la caja, examinó cuidadosamente el contenido, y después de varios minutos de análisis detallado, levantó la vista hacia George con una expresión de desconcierto total. «Señor Sade, esto no es un corazón humano», declaró firmemente. «Es hígado de res fresco. Ni siquiera ha sido expuesto al fuego». El silencio que siguió a esta revelación fue ensordecedor. Morris, confrontado con evidencia irrefutable de su engaño, finalmente confesó que había plantado el hígado de res en la caja con la esperanza de que la familia lo encontrara y finalmente aceptara que los niños habían muerto, permitiéndoles seguir adelante con sus vidas. Esta confesión cambió fundamentalmente la naturaleza del caso. Ya no se trataba simplemente de un incendio trágico con circunstancias extrañas. Ahora había evidencia clara de que al menos una autoridad oficial había participado en un engaño deliberado para ocultar la verdad sobre lo que realmente había ocurrido esa noche de Navidad. George se dio cuenta de que si Morris había mentido sobre encontrar restos humanos, era posible que hubiera mentido sobre otros aspectos del caso. Comenzó a cuestionar sistemáticamente cada elemento de la investigación oficial. ¿Por qué Morris había tardado 7 horas en responder a una llamada de emergencia que involucraba niños atrapados? ¿Por qué no había realizado una búsqueda exhaustiva de los escombros? ¿Por qué había declarado tan categóricamente que los niños habían muerto sin haber encontrado evidencia física que lo respaldara? Pero las preguntas más inquietantes surgían cuando George consideraba la secuencia completa de eventos, las amenazas previas, el sabotaje de sus camiones, las líneas telefónicas cortadas, la escalera escondida, y ahora el engaño deliberado de Morris. Todos estos elementos sugerían no un accidente trágico, sino una conspiración cuidadosamente planificada. En marzo de 1946, George tomó una decisión que tendría consecuencias duraderas. Decidió hacer público todo lo que había descubierto. Contactó a periodistas locales y estatales, compartió las declaraciones de los testigos, presentó la evidencia del sabotaje y denunció públicamente el engaño del jefe de bomberos. La historia se extendió rápidamente por West Virginia y después por todo el país. Los periódicos comenzaron a referirse al caso como el misterio de los niños Sade y los niños que desaparecieron en humo.
La atención mediática nacional trajo tanto esperanza como nuevos desafíos para la familia. Por un lado, más personas conocían ahora la historia y podrían proporcionar información valiosa. Por otro lado, también atrajo a oportunistas, estafadores y personas que proporcionaban pistas falsas por diversos motivos. Pero lo más importante es que la publicidad nacional llamó la atención de autoridades federales que tenían recursos y jurisdicción para investigar lo que parecía ser un posible caso de secuestro interestatal. En agosto de 1947, George escribió una carta formal al director del FBI J. Edgar Hoover, solicitando que la agencia federal investigara la desaparición de sus 5 hijos como un posible caso de secuestro. En su carta, George detallaba sistemáticamente toda la evidencia de sabotaje, las amenazas previas, los testimonios de testigos y el engaño de las autoridades locales. La respuesta inicial de Hoover fue desalentadora. En una carta fechada el 15 de septiembre de 1947, Hoover escribió: «Aunque me gustaría ser de servicio, el asunto descrito parece ser de carácter local y no está dentro de la jurisdicción investigativa de esta agencia». Sin embargo, Hoover añadió una cláusula importante: si las autoridades locales solicitaran la asistencia de la agencia, dirigiría a los agentes a brindar ayuda. Pero las autoridades locales de Fayetteville y el condado no tenían interés en solicitar ayuda federal. De hecho, parecían determinadas a mantener el caso cerrado y evitar investigaciones adicionales que podrían exponer las irregularidades que ya había documentado George. Frustrado por la falta de cooperación local, George decidió intensificar su propia investigación. En agosto de 1949, 4 años después del incendio, contrató a Oscar B. Hunter, un patólogo forense de Washington, D.C., para que supervisara una excavación exhaustiva del sitio donde había estado su casa. Hunter y su equipo pasaron varios días tamizando cuidadosamente cada metro cuadrado de tierra en el sótano. Utilizaron técnicas forenses avanzadas para la época, incluyendo tamices de diferentes tamaños para detectar fragmentos óseos pequeños que podrían haber pasado desapercibidos en búsquedas anteriores. Los resultados de la excavación de Hunter fueron tanto esperanzadores como desconcertantes. El equipo encontró varios objetos pequeños que habían sobrevivido al incendio: monedas dañadas, fragmentos de un diccionario parcialmente quemado y varios objetos metálicos identificables. Pero lo más significativo fue el descubrimiento de 4 vértebras lumbares humanas que parecían pertenecer a una sola persona. Hunter envió inmediatamente las vértebras al Instituto Smithsonian en Washington, D.C. para análisis forense profesional. La institución científica más prestigiosa del país proporcionaría finalmente una respuesta definitiva sobre si estos restos pertenecían a uno de los niños Sade desaparecidos. El informe del Smithsonian llegó en septiembre de 1949 y contenía información que cambiaría una vez más el curso de la investigación. Los huesos humanos consisten en 4 vértebras lumbares pertenecientes a un individuo, declaraba el informe oficial. Dado que las superficies transversas están fusionadas, la edad de este individuo al momento de la muerte debería haber sido de 16 o 17 años. El límite superior de edad debería ser aproximadamente 22 años, ya que los centros, que normalmente se fusionan a los 23, aún están sin fusionar. El informe continuaba con una observación crucial: sobre esta base, los huesos muestran mayor maduración esquelética de la que se esperaría para un niño de 14 años, refiriéndose a Maurice, el mayor de los niños desaparecidos. Es, sin embargo, posible, aunque no probable, que un niño de 14 años y medio muestre maduración de 16 o 17 años, punto. Pero la conclusión más inquietante del informe del Smithsonian era una observación que plantearía preguntas que nunca serían respondidas. Es muy extraño que no se hayan encontrado otros huesos en la supuesta excavación cuidadosa del sótano de la casa. Uno esperaría encontrar los esqueletos completos de 5 niños, más que solo 4 vértebras. El Instituto Smithsonian había confirmado científicamente lo que George y Jenny habían sospechado desde el principio: algo fundamental no cuadraba en la versión oficial de los hechos. Pero el informe también sugería una posibilidad aún más perturbadora. Si las vértebras realmente pertenecían a uno de los niños desaparecidos, ¿dónde estaban los restos de los otros 4? Y si no pertenecían a ninguno de los niños Sade, ¿de quién eran esos huesos y cómo habían llegado hasta el sótano de la casa? La investigación del Instituto Smithsonian había proporcionado respuestas científicas precisas, pero había planteado preguntas aún más inquietantes que las que pretendía resolver. El reporte del Instituto Smithsonian sobre las vértebras halladas entre los escombros de la vivienda Sade provocó un impacto inmediato y extraordinario. Por primera vez desde el incendio,
una institución científica de prestigio nacional había cuestionado oficialmente la versión de las autoridades locales. Esto modificó completamente la dinámica política del caso. El gobernador de West Virginia, Okey L. Patterson, se vio forzado a responder públicamente a los hallazgos del Smithsonian. La presión mediática nacional había convertido el caso Sade en un tema de conversación en todo el país, y la reputación del Estado estaba en juego. En marzo de 1950, la legislatura de West Virginia anunció que realizaría audiencias oficiales para revisar completamente el caso de los niños Sade desaparecidos. Sería la primera vez en la historia del Estado que la legislatura intervendría directamente en un caso de personas desaparecidas. Las audiencias se realizaron en 2 sesiones separadas durante la primavera de 1950 en el Capitolio Estatal en Charleston. George y Jenny Sade fueron invitados a presentar toda su evidencia ante un comité de legisladores estatales, incluyendo las declaraciones de testigos, los reportes de sabotaje, la confesión de Morris sobre el hígado de res y el análisis científico del Smithsonian. El investigador privado C.C. Tinsley presentó un informe detallado de 120 páginas que documentaba cada irregularidad que había descubierto en la investigación original. Su informe incluía fotografías, declaraciones juradas de testigos, análisis de evidencia física y una cronología minuto a minuto de los eventos de la noche del incendio. Tinsley había descubierto información adicional que era aún más perturbadora que sus hallazgos anteriores. A través de fuentes confidenciales en la comunidad italoamericana local, había aprendido que existía efectivamente una red de simpatizantes de Mussolini que habían considerado a George Sade como un traidor por sus críticas públicas al régimen fascista. Según el informe de Tinsley, esta red había discutido tomar medidas contra George para enseñarle una lección sobre las consecuencias de difamar al gobierno italiano. Las amenazas no habían sido simplemente palabras vacías de un vendedor de seguros enojado, sino parte de un patrón más amplio de intimidación organizada. Durante las audiencias legislativas, se reveló información adicional que había sido suprimida por las autoridades locales. Varios testigos que no habían testificado durante la investigación original fueron llamados a declarar bajo juramento. Una revelación particularmente impactante vino de un conductor de camión que había estado viajando por la carretera principal cerca de Fayetteville durante la madrugada del 25 de diciembre. Este hombre declaró haber visto un automóvil grande con placas de fuera del estado alejándose rápidamente del área de la casa Sade aproximadamente a la 1:30 de la madrugada, exactamente en el momento en que el incendio habría estado comenzando. El automóvil iba a una velocidad peligrosa para esa carretera de montaña, testificó el conductor. Lo que me llamó la atención fue que parecía haber varias siluetas pequeñas en el asiento trasero. En ese momento no pensé mucho en ello, pero ahora me pregunto si esos podrían haber sido los niños Sade. Otro testigo, un empleado de una gasolinera en una ciudad vecina, declaró que temprano en la mañana del 25 de diciembre, un grupo de adultos con acento extranjero había parado para comprar gasolina. Acompañaban al grupo 5 niños que parecían cansados y asustados y que no hablaron en absoluto durante toda la parada. Uno de los niños, una niña pequeña, me miró directamente a los ojos de una manera que nunca voy a olvidar, testificó el empleado. Era como si estuviera pidiendo ayuda sin poder decir nada. Pero los adultos la vigilaban muy de cerca y se fueron tan pronto como llenaron el tanque. Las audiencias también examinaron la respuesta extraordinariamente lenta del Departamento de Bomberos de Fayetteville. Testigos expertos en procedimientos de emergencia declararon que incluso con personal limitado, era completamente inaceptable esperar 7 horas para responder a una llamada que involucraba niños atrapados. Un ex jefe de bomberos de Charleston testificó, en 40 años de servicio en emergencias, nunca he visto ni escuchado de un retraso tan prolongado en responder a un incendio residencial con víctimas potenciales. Incluso con un solo camión y 2 hombres, deberían haber respondido dentro de 30 minutos como máximo. El comité legislativo también interrogó directamente a F.J. Morris sobre su conducta durante y después del incendio. Bajo juramento, Morris admitió que había plantado el hígado de res, pero insistió en que lo había hecho con buenas intenciones para ayudar a la familia a encontrar paz. Cuando se le preguntó por qué no había realizado una búsqueda exhaustiva de los escombros, Morris respondió de manera evasiva, estaba claro para cualquiera con experiencia que no había nada que encontrar. El fuego había sido demasiado intenso. Sin embargo, cuando se le mostró evidencia fotográfica de objetos metálicos y otros materiales que habían sobrevivido al incendio,
Morris no pudo explicar por qué esos objetos habían resistido las llamas mientras que supuestamente 5 cuerpos humanos se habían desintegrado completamente. La revelación más dramática de las audiencias legislativas llegó cuando Tinsley presentó evidencia de que Morris había recibido un pago substancial de una fuente no identificada pocas semanas después del incendio. Los registros bancarios mostraban un depósito de $500 en la cuenta personal de Morris, una suma equivalente a aproximadamente 3 meses de salario para un jefe de bomberos rural en 1945. Cuando se le confrontó con esta evidencia, Morris afirmó que el dinero había sido un regalo de un pariente que vivía fuera del estado, pero no pudo proporcionar documentación ni identificar específicamente a este supuesto pariente. Las audiencias legislativas continuaron durante varias semanas, escuchando testimonio de más de 40 testigos y examinando cientos de páginas de evidencia. La cobertura mediática fue extensa, con reporteros de periódicos nacionales siguiendo cada desarrollo del caso. Sin embargo, a medida que avanzaban las audiencias, se hizo evidente que había fuerzas poderosas trabajando para limitar el alcance de la investigación. Varios testigos potenciales claves se negaron a comparecer, citando razones personales o preocupaciones de seguridad. Más preocupante aún, algunos testigos que habían proporcionado declaraciones detalladas a Tinsley durante su investigación privada cambiaron repentinamente sus historias cuando testificaron bajo juramento ante la legislatura. Algunos afirmaron no recordar detalles que habían descrito vívidamente en entrevistas anteriores, mientras que otros retractaron completamente declaraciones previas. George Sade sospechaba que había intimidación organizada dirigida hacia los testigos, pero no pudo probarlo definitivamente. Lo que sí pudo documentar fue un patrón de extrañas coincidencias. Varios testigos clave recibieron ofertas de trabajo atractivas en otras ciudades, otros experimentaron problemas inesperados con sus negocios, y algunos reportaron visitantes anónimos que les aconsejaron mantenerse fuera del caso Sade. A pesar de estas limitaciones, las audiencias legislativas produjeron suficiente evidencia para cuestionar seriamente la investigación original. El comité concluyó que había irregularidades significativas en el manejo del caso y recomendó que se realizara una investigación completamente nueva bajo supervisión estatal. Sin embargo, cuando las audiencias terminaron en julio de 1950, el gobernador Paterson y el superintendente de la Policía Estatal W. Burchett tomaron una decisión que sorprendió y desalentó profundamente a la familia Sade. En una conferencia de prensa conjunta, Paterson y Burchett anunciaron que después de revisar exhaustivamente toda la evidencia presentada durante las audiencias legislativas, habían llegado a la conclusión de que el caso era sin esperanza y que sería oficialmente cerrado a nivel estatal. Aunque respetamos el dolor continuo de la familia Sade y reconocemos que hay preguntas sin respuesta sobre los eventos de esa noche, declaró Paterson, no creemos que investigaciones adicionales puedan proporcionar las respuestas definitivas que la familia busca. Es hora de que todos los involucrados encuentren una manera de seguir adelante. Burchett añadió, hemos dedicado recursos estatales considerables a examinar este caso desde todos los ángulos posibles. Si bien existen ciertamente algunas irregularidades menores en los procedimientos originales, no hemos encontrado evidencia creíble que sugiera que los 5 niños Sade sobrevivieron al incendio del 25 de diciembre de 1945. Esta decisión oficial del Estado de cerrar el caso causó una reacción inmediata y fuerte. Periódicos de todo el país editorializaron contra la decisión, argumentando que demasiadas preguntas importantes permanecían sin respuesta. El Washington Post escribió, el caso Sade representa todo lo que está mal con investigaciones locales de casos complejos que requieren recursos y experiencia especializada. Más significativamente para el futuro del caso, la decisión del Estado de cerrar la investigación finalmente proporcionó al FBI la justificación legal que necesitaba para involucrarse directamente. En agosto de 1950, exactamente un mes después de que West Virginia cerrara oficialmente el caso, la oficina del FBI en Charleston recibió instrucciones de Washington, D.C. para abrir una investigación federal sobre la desaparición de los niños Sade como un posible caso de secuestro interestatal. La decisión del FBI de involucrarse se basó en varios factores legales y prácticos. Primero, si los niños habían sido secuestrados y transportados a través de líneas estatales, eso colocaba el caso directamente bajo jurisdicción federal. Segundo, las audiencias legislativas habían documentado suficientes irregularidades en la investigación local para justificar supervisión federal. Tercero, la atención mediática nacional había convertido el caso en un asunto de interés federal. La investigación del FBI fue dirigida por el agente especial Robert Johnson,
un veterano de casos de secuestro con más de 15 años de experiencia en investigaciones criminales complejas. Johnson tenía acceso a recursos que las autoridades locales nunca habían tenido: laboratorios forenses avanzados, bases de datos nacionales de personas desaparecidas y una red de oficinas de campo en todos los estados. Johnson comenzó su investigación reentrevistando sistemáticamente a todos los testigos que habían proporcionado información durante las audiencias legislativas. Utilizando técnicas de interrogatorio más sofisticadas y ofreciendo protección federal para testigos cooperativos, Johnson pudo obtener información que no había emergido durante investigaciones anteriores. Uno de los primeros avances significativos de Johnson fue confirmar definitivamente que las líneas telefónicas habían sido cortadas intencionalmente. Los técnicos forenses del FBI examinaron los cables originales que habían sido preservados por la compañía telefónica y determinaron que los cortes habían sido hechos con herramientas profesionales por alguien con conocimiento técnico de sistemas telefónicos. Johnson también pudo verificar que los camiones de George habían sido saboteados profesionalmente. Los análisis forenses determinaron que el sabotaje había requerido conocimientos mecánicos especializados y herramientas específicas que no estaban comúnmente disponibles para el público general. Más significativamente, Johnson descubrió evidencia de que había existido efectivamente una red organizada de simpatizantes fascistas en el área de Fayetteville durante los años 1940. Los archivos del FBI de vigilancia de grupos políticos sospechosos durante la Segunda Guerra Mundial contenían referencias específicas a actividades pro-Mussolini en West Virginia, incluyendo reportes de intimidación dirigida hacia inmigrantes italianos que habían criticado públicamente al régimen fascista. Johnson encontró documentación de que George Sade había sido específicamente identificado por el FBI como un informante confiable sobre actividades fascistas en su área. George había proporcionado información al gobierno federal sobre individuos locales que estaban distribuyendo propaganda pro-Mussolini y que habían expresado simpatías hacia el eje durante la guerra. Esta revelación añadió una dimensión completamente nueva al caso. Si George había estado cooperando con autoridades federales para monitorear actividades fascistas locales, eso proporcionaba un motivo adicional y más serio para que extremistas locales lo consideraran un objetivo para represalias. Johnson también investigó la red de avistamientos de los niños desaparecidos que habían sido reportados durante los 5 años desde el incendio. Utilizando recursos del FBI, pudo rastrear y verificar varios de estos reportes que las autoridades locales habían descartado sin investigación adecuada. Un caso particularmente prometedor había ocurrido en Charleston, West Virginia, aproximadamente una semana después del incendio. Ida Crutchfield, que operaba un hotel en la ciudad, había reportado que 5 niños acompañados por adultos de aspecto italiano habían pasado la noche en su establecimiento. Crutchfield había proporcionado descripciones detalladas de los niños que coincidían estrechamente con las edades y apariencias físicas de los niños Sade desaparecidos. Cuando había intentado conversar con los niños, los adultos habían intervenido rápidamente y habían hablado en italiano entre ellos antes de partir abruptamente temprano la mañana siguiente. Johnson pudo verificar que un grupo coincidente con esta descripción había sido visto también en una gasolinera en Charleston esa misma mañana, y que habían comprado suficiente gasolina para un viaje largo hacia el sur. Siguiendo esta pista, Johnson coordinó con oficinas del FBI en varios estados del sur para buscar reportes similares de grupos de adultos italianos viajando con 5 niños durante el periodo inmediatamente posterior al incendio. Los resultados de esta búsqueda ampliada fueron extraordinarios. Oficinas del FBI en Virginia, North Carolina, South Carolina, Georgia y Florida reportaron avistamientos de grupos que coincidían con la descripción durante las semanas posteriores al 25 de diciembre de 1945. Más intrigante aún, varios de estos avistamientos habían ocurrido en áreas con poblaciones significativas de inmigrantes italianos, particularmente en comunidades que se sabía habían albergado simpatizantes fascistas durante la guerra. Johnson comenzó a desarrollar una teoría del caso basada en la evidencia que había recopilado. Su hipótesis era que los niños Sade habían sido secuestrados por una red organizada de extremistas profascistas como represalia por la cooperación de George con autoridades federales y sus críticas públicas continuas al régimen de Mussolini. Según esta teoría, el incendio había sido una operación de distracción diseñada para ocultar el secuestro. Los niños habían sido sacados de la casa antes de que comenzara el incendio, posiblemente a través de ventanas del segundo piso, y después habían sido transportados fuera del estado para ser entregados a familias fascistas simpatizantes que los criarían bajo identidades falsas. Esta teoría explicaba la ausencia de restos humanos,
los múltiples sabotajes de esa noche, el retraso deliberado en la respuesta de emergencia y los numerosos avistamientos creíbles de los niños después del incendio. Sin embargo, probar esta teoría requeriría recursos y tiempo considerables. Johnson estimó que una investigación completa podría tomar varios años y requeriría cooperación internacional, especialmente con autoridades en Italia que podrían tener información sobre redes fascistas operando en Estados Unidos. La investigación del FBI continuó intensivamente durante 2 años completos, de 1950 a 1952. Johnson y su equipo siguieron cientos de pistas, entrevistaron a más de 500 testigos potenciales y coordinaron investigaciones en más de 20 estados. Pero al final, a pesar de todos estos esfuerzos extraordinarios, el FBI no pudo desarrollar evidencia definitiva que comprobara que los niños Sade estuvieran vivos o que identificara específicamente a sus secuestradores. En septiembre de 1952, Johnson recibió instrucciones de Washington, D.C. para concluir la investigación activa del caso Sade. Según el memorando oficial, después de 2 años de investigación exhaustiva utilizando todos los recursos disponibles de la agencia, no hemos podido desarrollar evidencia suficiente para procesar a individuos específicos o para localizar definitivamente a los niños desaparecidos. El FBI oficialmente cerró su investigación activa del caso Sade el 15 de octubre de 1952, exactamente 7 años después del incendio. Para George y Jenny Sade, el cierre de la investigación federal representó el final de sus esperanzas de obtener ayuda oficial para encontrar a sus hijos. Todas las autoridades competentes, desde el nivel local hasta el federal, habían agotado sus investigaciones sin proporcionar respuestas definitivas. Pero para los padres devastados, esto no significaba el final de su búsqueda. Significaba que de ahí en adelante tendrían que continuar solos, utilizando sus propios recursos y determinación para seguir buscando a los 5 niños que se habían desvanecido en humo esa noche de Navidad de hace 7 años. Con el cierre oficial de la investigación del FBI en octubre de 1952, George y Jenny Sade se encontraron solos en su búsqueda de la verdad. Pero lejos de darse por vencidos, esta pareja extraordinaria tomó una decisión que los convertiría en precursores de las investigaciones privadas de personas desaparecidas en Estados Unidos. En noviembre de 1952, George utilizó parte de sus ahorros para adquirir un terreno publicitario prominente en la Ruta Estatal 16, exactamente donde había estado su casa. En esta ubicación construyó un cartel publicitario masivo que se convertiría en uno de los símbolos más reconocibles de West Virginia durante las siguientes 4 décadas. El cartel mostraba fotografías ampliadas de los 5 niños desaparecidos: Maurice, Marta, Lois, Jenny y Betty. Debajo de las fotos, en letras grandes y llamativas, se leía: recompensa de $5,000 por información sobre estos niños desaparecidos. George pronto duplicó la recompensa a $10,000, una suma extraordinaria para la época que equivalía al salario anual de varios trabajadores. Pero George no se limitó a un solo cartel. En 1952 instaló un segundo cartel idéntico en la Ruta Federal 60, cerca de Ansted, asegurándose de que cualquier persona que viajara por las carreteras principales de West Virginia viera los rostros de sus hijos perdidos. Los carteles tuvieron un efecto inmediato y dramático. Durante las siguientes 2 décadas, la familia Sade recibió literalmente miles de llamadas, cartas y reportes de avistamientos de todo el país. George mantuvo registros meticulosos de cada contacto, catalogando cada pista y siguiendo personalmente las más prometedoras. Muchos de estos reportes resultaron ser casos de identidad equivocada o intentos oportunistas de obtener la recompensa. Pero algunos contenían detalles tan específicos y convincentes que George dedicó meses enteros a investigarlos personalmente. En 1953, una mujer de St. Louis, Missouri, contactó a la familia afirmando que Marta, la hija de 12 años, estaba siendo retenida en un convento local. La mujer proporcionó descripciones detalladas de la niña y afirmó haber hablado con ella personalmente. George viajó inmediatamente a Missouri, pero después de una investigación exhaustiva que incluyó visitas a múltiples conventos y entrevistas con docenas de monjas, no encontró rastro de Marta. Un caso aún más prometedor surgió en 1954 cuando un hombre en Texas contactó a George afirmando haber escuchado a 2 personas en un bar haciendo declaraciones incriminatorias sobre un incendio que había ocurrido en Nochebuena en West Virginia algunos años antes. Según el informante, estos hombres habían hablado sobre niños que habían sido llevados lejos y habían mencionado específicamente el nombre Sade.
George viajó inmediatamente a Texas y pasó varias semanas tratando de localizar a estos hombres. Aunque nunca pudo confirmar definitivamente sus identidades, sí encontró evidencia de que había habido una presencia inusual de inmigrantes italianos en esa área particular de Texas durante los años inmediatamente posteriores al incendio. Pero el caso más intrigante y perturbador llegó en 1955, cuando un pariente de Jenny en Florida contactó a la familia con noticias extraordinarias. Este pariente había estado viviendo en una comunidad con una población italiana significativa cuando notó que una familia local tenía 5 niños cuyas edades y apariencias físicas coincidían notablemente con los niños Sade desaparecidos. George viajó inmediatamente a Florida, llevando consigo fotografías detalladas e información médica sobre sus hijos. Cuando llegó a la dirección proporcionada por el pariente, encontró efectivamente a una familia italiana con 5 niños. Sin embargo, cuando solicitó permiso para examinar más de cerca a los niños o hablar con ellos directamente, la familia se negó categóricamente y amenazó con llamar a la policía si no se marchaba inmediatamente. Frustrado pero no derrotado, George contactó a las autoridades locales de Florida y solicitó su asistencia para determinar definitivamente si estos niños eran sus hijos. Pero las autoridades se negaron a intervenir, argumentando que no había evidencia suficiente para justificar una investigación oficial. George se vio obligado a contratar a un investigador privado local para que observara discretamente a la familia durante varias semanas. Aunque el investigador no pudo obtener pruebas concluyentes, sí documentó varios comportamientos extraños. Los niños nunca jugaban fuera de su propiedad, nunca asistían a la escuela pública, y parecían estar bajo supervisión constante de los adultos. Más intrigante aún, el investigador reportó que había escuchado a uno de los niños mayores hablando inglés con un acento que sonaba como de West Virginia, no el acento del sur de Florida que sería natural para alguien criado en esa área. Sin embargo, antes de que George pudiera investigar más a fondo, la familia desapareció repentinamente. Cuando regresó a Florida 2 semanas después con más recursos y evidencia, encontró que la casa había sido abandonada y los vecinos no tenían información sobre el paradero de la familia. Este patrón de casi descubrimientos seguidos por desapariciones misteriosas se repetiría múltiples veces durante los siguientes años. George comenzó a sospechar que había una red organizada que se mantenía un paso adelante de sus investigaciones, posiblemente alertando a personas involucradas sobre sus esfuerzos de búsqueda. En 1957, George decidió cambiar su estrategia. En lugar de seguir pistas reactivamente, comenzó a investigar proactivamente comunidades en todo el país que tenían poblaciones significativas de inmigrantes italianos, particularmente aquellas que podrían haber albergado simpatizantes fascistas durante la guerra. Esta nueva aproximación lo llevó a descubrimientos sorprendentes sobre la extensión de las redes fascistas que habían operado en Estados Unidos durante los años 1940. George descubrió que había habido comunidades enteras donde familias italianas habían adoptado niños sin documentación oficial adecuada, a menudo como parte de esfuerzos para rescatar niños de familias que se consideraban políticamente poco confiables. George también aprendió que había habido una red informal de comunicación entre estas comunidades que les permitía coordinar el movimiento de personas y recursos. Si sus hijos realmente habían sido secuestrados y entregados a esta red, sería extremadamente difícil rastrearlos sin acceso a información interna. En 1958, George tomó la decisión radical de intentar infiltrarse en estas comunidades directamente. Utilizando su trasfondo italiano auténtico y su capacidad para hablar el idioma, comenzó a presentarse como un simpatizante fascista que había visto la luz sobre sus críticas anteriores a Mussolini. Esta estrategia de infiltración era extraordinariamente peligrosa, pero George estaba desesperado por obtener información que las investigaciones oficiales no habían podido proporcionar. Durante varios años, visitó comunidades italianas desde Nueva York hasta California, participando en reuniones sociales, ganándose la confianza de residentes locales, y escuchando cuidadosamente cualquier referencia a eventos que pudieran estar relacionados con el caso de sus hijos. Aunque nunca encontró evidencia directa de sus hijos, sí escuchó múltiples referencias a operaciones que habían ocurrido durante los años 1940 para proteger niños de familias traidoras. Estas referencias siempre eran vagas e indirectas, pero crearon un patrón consistente que sugería que tales operaciones realmente habían ocurrido. En 1961, George recibió información de una fuente que se identificó solamente como un amigo de la familia. Esta persona afirmó tener conocimiento directo de lo que había ocurrido con los niños Sade,
pero solo estaría dispuesta a proporcionar información a cambio de garantías de protección y una suma significativa de dinero. George accedió a los términos y se reunió con esta fuente en una ubicación neutral fuera de West Virginia. Según el informante, los 5 niños habían sido efectivamente secuestrados por una célula organizada de extremistas profascistas como represalia específica por la cooperación de George con el FBI y sus actividades anti-Mussolini. El informante afirmó que los niños habían sido sacados de la casa a través de ventanas del segundo piso antes de que comenzara el incendio, utilizando la escalera que después había sido escondida. Habían sido transportados inmediatamente fuera del estado y entregados a familias de la red fascista que habían acordado criarlos bajo identidades completamente nuevas. Según esta fuente, los niños habían sido distribuidos a diferentes familias en diferentes estados para minimizar las posibilidades de que fueran encontrados juntos. Se les había dicho que sus padres originales habían muerto y que sus nuevas familias los habían rescatado. El informante también proporcionó nombres específicos de individuos que supuestamente habían estado involucrados en la operación, incluyendo el vendedor de seguros que había amenazado a George y varios residentes locales de Fayetteville que habían actuado como coordinadores locales. Más dramáticamente, el informante afirmó que F.J. Morris había sido recompensado financieramente por su papel en la operación, específicamente por retrasar la respuesta de emergencia y por plantar el hígado de res para confundir la investigación. George grabó secretamente esta conversación y después intentó verificar la información proporcionada. Algunos de los nombres mencionados por el informante fueron confirmados como simpatizantes fascistas conocidos por el FBI durante los archivos de guerra que George pudo acceder a través de contactos que había desarrollado durante años de investigación. Sin embargo, cuando George intentó contactar nuevamente al informante para obtener información adicional o para verificar detalles específicos, la persona había desaparecido completamente. Los números de teléfono que había proporcionado estaban desconectados, las direcciones que había dado no existían, y nadie en la área donde supuestamente vivía había escuchado hablar de él. George comenzó a sospechar que había sido víctima de una elaborada operación de desinformación diseñada para desviar sus investigaciones o para obtener información sobre qué tan cerca estaba de descubrir la verdad. En 1964, George recibió una carta anónima que contenía solamente una dirección en Houston, Texas, y las palabras: "Si realmente quieres saber sobre tus hijos, ve allí". George viajó inmediatamente a Houston, llevando consigo a su yerno Grover Paxton como testigo y protección. La dirección los llevó a un barrio de clase trabajadora con una población significativa de inmigrantes europeos. En esa dirección encontraron a una mujer que inicialmente afirmó no saber nada sobre los niños Sade. Sin embargo, después de varias horas de conversación cuidadosa, la mujer admitió que había conocido a 2 jóvenes que podrían haber sido Maurice y Louis, los 2 hijos varones desaparecidos. Según la mujer, estos jóvenes habían vivido en el área durante varios años durante los 1950 bajo nombres diferentes. Uno de ellos había trabajado en una fábrica local, mientras que el otro había estado empleado en los muelles. Ambos habían hablado ocasionalmente sobre tener familia en West Virginia, pero habían dicho que sus padres habían muerto en un accidente. La mujer proporcionó descripciones físicas detalladas de estos jóvenes que coincidían estrechamente con las proyecciones que George había hecho sobre cómo habrían lucido sus hijos al crecer. También mencionó detalles específicos sobre sus personalidades y hábitos que coincidían con los recuerdos de George sobre Maurice y Louis. Sin embargo, cuando George preguntó dónde podría encontrar a estos jóvenes ahora, la mujer le dijo que ambos habían dejado Houston repentinamente varios años antes, aparentemente después de recibir noticias de que alguien los estaba buscando. George logró obtener información sobre los empleadores anteriores de estos jóvenes y pasó varios días entrevistando a supervisores y compañeros de trabajo. Múltiples personas confirmaron haber conocido a jóvenes que coincidían con las descripciones proporcionadas, y varios recordaron que habían mencionado tener familia en las montañas de West Virginia. Más significativamente, uno de los empleadores había mantenido registros de empleo que incluían fotografías de identificación. Cuando George vio estas fotografías, experimentó lo que más tarde describiría como el momento más emocionalmente intenso de toda su búsqueda. Sabía inmediatamente que estaba mirando a mis hijos, declaró George posteriormente a un reportero. Habían crecido, habían cambiado, pero eran definitivamente Maurice y Louis. Sus ojos, la forma de sus caras, incluso la manera en que uno de ellos sonreía ligeramente hacia un lado, exactamente como lo hacía cuando era niño. Sin embargo,
Cuando George intentó obtener copias de estas fotografías o información adicional sobre el paradero actual de estos jóvenes, se le dijo que los archivos habían sido perdidos en un incendio reciente en las oficinas de la empresa. George sospechaba que esto no había sido una coincidencia, pero no tenía manera de probarlo. Una vez más, se había acercado extraordinariamente a sus hijos solo para ver la evidencia desaparecer en el último momento. Este patrón de casi descubrimientos continuó durante varios años más. En 1965, George recibió un reporte de que Marta había sido vista trabajando como camarera en un restaurante en Detroit. En 1966, alguien afirmó haber reconocido a Jenny en una fotografía de periódico tomada durante un evento comunitario en Chicago. Cada vez, George seguía estas pistas personalmente, a menudo gastando miles de dólares en viajes e investigaciones privadas. Y cada vez, llegaba lo suficientemente cerca para confirmar que las pistas tenían mérito, pero nunca lo suficientemente cerca para hacer contacto definitivo con sus hijos. Pero en 1968, 23 años después del incendio, George y Jenny recibieron lo que sería la evidencia más convincente que jamás obtuvieron sobre el destino de sus hijos desaparecidos. En enero de 1968, Jenny encontró en su buzón de correo un sobre que había sido enviado desde Central City, Kentucky. No había dirección de remitente, solamente el matasellos que indicaba la ciudad de origen. Dentro del sobre había una fotografía de un hombre joven de aproximadamente 30 años. En la parte posterior de la fotografía, alguien había escrito, Louis Sade. Te amo, hermano Frankie. Y Lil Boys. A 90 millas del sur. Ma. Jenny estudió la fotografía durante horas. El joven en la imagen tenía características faciales que coincidían notablemente con las de Louis tal como él habría lucido como adulto. La estructura ósea, la forma de los ojos, incluso la manera en que el cabello crecía cerca de las sienes, todo coincidía con las proyecciones que habían hecho sobre la apariencia adulta de Louis. Más intrigante aún era la inscripción en la parte posterior. Hermano Frankie podría referirse a uno de los hermanos supervivientes, aunque ninguno de ellos se llamaba Frank. Y Lil Boys no tenía significado obvio, pero podría ser un código o referencia que solo los miembros de la familia comprenderían. A 90 millas del sur podría referirse a una ubicación específica. George y Jenny decidieron contratar inmediatamente a un investigador privado para que fuera a Central City, Kentucky, para intentar rastrear el origen de la fotografía y localizar al joven que aparecía en ella. El investigador que contrataron tomó su dinero y partió hacia Kentucky con instrucciones de proporcionar reportes regulares sobre su progreso. Sin embargo, después de llegar a Central City, el investigador desapareció completamente. George intentó contactarlo por teléfono, pero los números que había proporcionado estaban desconectados. Envió cartas a las direcciones que tenía, pero fueron devueltas como no entregables. Cuando finalmente viajó personalmente a la ciudad donde supuestamente vivía el investigador, descubrió que nadie había escuchado hablar de él. George se dio cuenta de que había sido víctima de una estafa, pero lo que más lo perturbaba era la posibilidad de que alguien hubiera usado la fotografía como carnada para identificar y explotar sus esfuerzos continuos de búsqueda. A pesar de esta experiencia desalentadora, George añadió la fotografía del supuesto Louis a los carteles publicitarios, con la esperanza de que alguien pudiera reconocer al joven y proporcionar información sobre su ubicación actual. En agosto de 1969, George Sade murió de un ataque cardíaco a la edad de 74 años. Había dedicado 24 años de su vida a buscar a sus 5 hijos desaparecidos, gastando prácticamente toda su fortuna en investigaciones privadas y recompensas. Su muerte marcó el final de la fase más activa de la búsqueda de los niños Sade, pero no el final de la historia de la familia. Tras el fallecimiento de George Sade en 1969, su esposa Jenny se convirtió en la guardiana solitaria de la búsqueda de sus 5 hijos desaparecidos. A los 65 años de edad, esta mujer extraordinaria tomó la decisión de consagrar el resto de su existencia a mantener viva la memoria del caso y continuar la búsqueda que su marido había iniciado 24 años atrás. Jenny se trasladó a una vivienda más pequeña cerca del sitio donde había estado su hogar original, pero mantuvo los carteles publicitarios en las carreteras principales. Cada día, vestida completamente de negro como símbolo de luto perpetuo, caminaba hasta el jardín conmemorativo que George había creado en el sótano de la casa destruida, donde cuidaba flores y mantenía un espacio sagrado dedicado a los 5 niños perdidos. El jardín conmemorativo se transformó en un lugar de peregrinación para personas de todo el país que habían seguido el caso Sade durante décadas. Visitantes llegaban regularmente para rendir homenaje,
compartir sus propias teorías sobre lo que había ocurrido, o aportar nueva información que consideraban podría ser relevante. Jenny mantuvo correspondencia meticulosa con cientos de personas que contactaban a la familia cada año. Respondía personalmente a cada carta, evaluaba cada pista, y continuaba viajando ocasionalmente para investigar los reportes más prometedores, aunque con menor frecuencia que George había hecho durante sus años más activos. En 1976, 31 años después del incendio, Marion Sade, la hija mayor que había sobrevivido al fuego, concedió una entrevista detallada al periódico Raleigh Register en la que reflexionaba sobre los efectos duraderos del caso en la familia superviviente. Fui la última de los niños en abandonar el hogar, recordó Marion. Papá y yo a menudo nos quedábamos despiertos hasta tarde, conversando sobre lo que podría haber pasado. Experimenté su dolor durante mucho tiempo. Creía que mis hermanos habían sobrevivido esa noche, y colaboré con los esfuerzos para encontrarlos y dar publicidad al caso. Marion también reveló en esa entrevista que había prometido a sus padres que nunca permitiría que la historia muriera, que haría todo lo posible por mantener vivo el caso. Esta promesa se convertiría en una tradición familiar que pasaría a las siguientes generaciones. Durante los años 1970 y 80, el caso Sade experimentó un renacimiento del interés público debido en parte al crecimiento del movimiento de derechos de las víctimas y al desarrollo de nuevas técnicas forenses que sugerían que casos antiguos podrían resolverse con tecnología moderna. Investigadores independientes, estudiantes de criminología y entusiastas de misterios sin resolver comenzaron a examinar el caso Sade con nuevas perspectivas. Algunos aplicaron técnicas de análisis computacional a los datos existentes, mientras que otros intentaron utilizar registros genealógicos para rastrear posibles conexiones. En 1981, un investigador independiente utilizó programas informáticos para crear proyecciones de envejecimiento de cómo habrían lucido los 5 niños Sade como adultos en sus 30 y 40 años. Estas proyecciones fueron ampliamente distribuidas y generaron varios reportes nuevos de avistamientos potenciales. Sin embargo, ninguno de estos esfuerzos renovados produjo avances definitivos en el caso. La tecnología forense mejorada no pudo aplicarse retroactivamente a evidencia que no había sido preservada adecuadamente, y los registros genealógicos de los años 1940 a menudo eran incompletos o inaccesibles. En 1985, 40 años después del incendio original, Jenny Sade decidió participar en una serie de entrevistas televisivas diseñadas para generar nuevo interés nacional en el caso. A la edad de 81 años, apareció en programas televisivos nacionales donde compartió su historia con una nueva generación de espectadores. Estas apariciones televisivas produjeron miles de nuevas pistas y reportes, pero también trajeron dolor renovado para Jenny, quien tuvo que revivir públicamente los detalles más traumáticos de la pérdida de sus hijos. Sé que mis hijos están vivos en algún lugar, declaró Jenny durante una de estas entrevistas. Una madre sabe estas cosas. No puedo explicarlo científicamente, pero sé en mi corazón que ellos sobrevivieron esa noche y que han estado viviendo sus vidas bajo otros nombres. Durante sus últimos años, Jenny desarrolló una rutina diaria que se centró completamente en mantener viva la búsqueda de sus hijos. Cada mañana revisaba el correo buscando nuevas pistas, cada tarde mantenía el jardín conmemorativo, y cada noche estudiaba fotografías y documentos relacionados con el caso. La casa de Jenny se convirtió en un archivo informal pero exhaustivo del caso Sade. Las paredes estaban cubiertas con fotografías, mapas, cronologías y diagramas que trazaban cada aspecto de la investigación. Visitantes frecuentemente comentaban que entrar en la casa era como entrar en el centro de comando de una investigación activa de personas desaparecidas. En 1988, Jenny sufrió problemas de salud significativos que limitaron su capacidad para continuar activamente la búsqueda. Sus hijos supervivientes, especialmente Marion y Sylvia, asumieron gradualmente la responsabilidad de mantener los archivos del caso y responder a la correspondencia continua. El 15 de febrero de 1989, Jenny Sade murió pacíficamente en su hogar a la edad de 85 años. Había dedicado 44 años de su vida a buscar a sus 5 hijos desaparecidos, manteniéndose fiel hasta el final a su creencia de que estaban vivos en algún lugar. Poco después de la muerte de Jenny, la familia finalmente removió los carteles publicitarios que habían sido un elemento fijo del paisaje de West Virginia durante 37 años. La decisión fue emocionalmente difícil, pero los costos de mantenimiento se habían vuelto prohibitivos y la familia sentía que era tiempo de encontrar nuevas maneras de honrar la memoria de los niños perdidos. Sin embargo,
la historia de la familia Sade no terminó con la muerte de Jenny. Sylvia Sade Paxton, quien había sido la más joven de los supervivientes con solo 2 años en el momento del incendio, asumió el papel de guardiana principal de la memoria familiar. Sylvia había crecido con la historia del caso como el telón de fondo constante de su infancia y adolescencia. El misterio de lo que pasó con mis hermanos ensombreció toda nuestra vida familiar, recordaría más tarde en entrevistas. Pero también nos dio un propósito y una misión que mantuvo a nuestra familia unida durante décadas. Durante los años 1990 y 2000, Sylvia continuó recibiendo e investigando pistas sobre el caso. También trabajó con documentalistas y escritores que estaban investigando la historia, proporcionando acceso a los archivos familiares y compartiendo sus recuerdos personales de los eventos. En 2006, la hija de Sylvia declaró públicamente: ella prometió a mis abuelos que no dejaría morir la historia, que haría todo lo que pudiera. Esta promesa intergeneracional se había convertido en una tradición familiar que continuaba pasando de padres a hijos. Con el advenimiento de Internet y las redes sociales, el caso Sade encontró nuevas audiencias y plataformas. Foros online como websleus.com se convirtieron en centros de discusión activa sobre el caso, donde entusiastas de misterios sin resolver compartían teorías, analizaban evidencia y ocasionalmente reportaban nuevos avistamientos potenciales. Estos foros digitales permitieron un nivel de colaboración y análisis que nunca había sido posible durante las décadas anteriores. Personas de todo el mundo podían contribuir perspectivas, recursos y experiencia especializada para examinar diferentes aspectos del caso. Sin embargo, el aumento en la cobertura digital también trajo desafíos nuevos. La facilidad de publicar información online significaba que teorías no verificadas, especulación infundada y ocasionalmente información completamente falsa se mezclaba con evidencia genuina, complicando los esfuerzos para separar hechos de ficción. En 2013, Sylvia proporcionó lo que sería una de sus últimas entrevistas extensas sobre el caso al Charleston Gazette Mail. A la edad de 70 años, reflexionó sobre una vida definida por la búsqueda de sus hermanos perdidos. Fui la última de los niños en dejar el hogar, recordó, haciendo eco de las palabras de su hermana Marion décadas antes. Experimenté el dolor de mis padres durante mucho tiempo. Siempre creí que mis hermanos sobrevivieron esa noche, y asistí con los esfuerzos para encontrarlos y dar publicidad al caso. El 21 de abril de 2021, Sylvia Sade Paxton murió a la edad de 79 años. Con su muerte, terminó una era en la historia del caso Sade. Ella había sido el último miembro sobreviviente de la familia que tenía recuerdos directos del incendio y de los años inmediatamente posteriores. Sin embargo, el legado de la familia Sade continúa a través de sus descendientes y a través del impacto duradero que su caso ha tenido en la investigación de personas desaparecidas en Estados Unidos. El caso Sade estableció precedentes importantes para la investigación privada de personas desaparecidas, demostrando cómo familias persistentes podrían mantener viva la atención pública durante décadas y presionar por investigaciones oficiales más exhaustivas. También ilustró las limitaciones de las investigaciones locales en casos complejos que podrían involucrar elementos interestatales o internacionales, contribuyendo eventualmente a expansiones en la jurisdicción y recursos de agencias federales como el FBI. Más filosóficamente, la historia de la familia Sade se convirtió en un símbolo de la determinación parental y del poder del amor familiar para superar obstáculos aparentemente insuperables. Su negativa a aceptar explicaciones inadecuadas y su compromiso de toda la vida con buscar la verdad inspiraron a innumerables otras familias que enfrentaban tragedias similares. Hoy, más de 78 años después del incendio original, el caso de los niños Sade desaparecidos permanece oficialmente sin resolver. Si Maurice, Martha, Louis, Jenny y Betty Sade sobrevivieron al incendio de Nochebuena de 1945, ahora tendrían entre 83 y 92 años de edad. La probabilidad estadística de que estén aún vivos es mínima, pero la posibilidad de que sus descendientes existan en algún lugar del país continúa alimentando esperanza ocasional e investigación continua. El sitio donde una vez estuvo la casa Sade ahora es un lote vacío cubierto de hierba. No hay marcadores oficiales ni monumentos que indiquen la significancia histórica del lugar. Pero para aquellos que conocen la historia, el sitio permanece como un memorial silencioso a una de las tragedias familiares más documentadas y persistentes de la América del siglo XX. La pregunta que George y Jenny Sade plantearon en 1945 permanece sin respuesta definitiva. ¿Qué realmente les pasó a Maurice, Martha, Louis, Jenny y Betty Sade en esa noche de Navidad hace más de 7 décadas?
La respuesta puede estar enterrada para siempre con los secretos de aquellos que estuvieron involucrados directamente en los eventos de esa noche. O puede estar esperando pacientemente en algún archivo olvidado, algún álbum familiar, o algún recuerdo de alguien que todavía vive y que finalmente decidirá romper décadas de silencio. Hasta que ese día llegue, si es que llega, el caso de la familia Sade permanece como un recordatorio poderoso de que incluso en una sociedad moderna con recursos extensivos para la aplicación de la ley y la investigación, algunas verdades pueden permanecer esquivas durante generaciones enteras. Y permanece como un testimonio del poder extraordinario del amor parental para trascender el tiempo, superar obstáculos aparentemente imposibles, y mantener viva la esperanza incluso frente a la evidencia más desalentadora.